Bueno, bienvenidos a una clase más. En la anterior clase habíamos definido qué son las razones trigonométricas, cómo se relacionan los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. Y lo que vamos a hacer ahora es obtener el valor de algunas razones, de las razones trigonométricas de algunos ángulos, que se conocen como ángulos notables. Que son ángulos notables porque es posible determinar de una manera un poco sencilla el valor de las razones trigonométricas. Y esos ángulos notables son los ángulos de 30 grados, 60 grados y 45 grados. Para la determinación de razones trigonométricas vamos a utilizar estos ángulos notables. Hay otros ángulos notables, pero estos ya los utilizaríamos cuando los trabajemos como funciones. Entonces vamos a trabajar para 30, para 60 y para 45 grados. Recordando, vamos a hacer aquí un resumen, recordando que las funciones trigonométricas tienen el siguiente criterio. Seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de un ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante de un ángulo es recíproca al seno, es decir, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante es recíproca al coseno, es decir, es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente es recíproca a la tangente, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Habíamos definido una palabra para poder recordar de una manera más sencilla estas tres razones, de seno, coseno y tangente, y esa palabra la vamos a utilizar, que es SOHCAHTOA. Entendiendo que SO hace referencia a que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, K hace referencia a que el coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y TOA va a hacer referencia a que tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre adyacente. Simplemente es una manera de recordarlo, una manera de recordar más fácilmente estas tres razones trigonométricas que son realmente las más importantes para la solución de triángulos. Estas otras tres razones tendrán ya su aplicación cuando trabajemos otros contenidos, como por ejemplo identidades trigonométricas o el círculo goniométrico. Poco a poco iremos avanzando. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar las razones trigonométricas de estos ángulos notables a partir de alguna información que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, para determinar la información de estos ángulos de 30 y de 60 grados, lo que voy a utilizar es un triángulo equilátero. ¿Y cuál es la característica de un triángulo equilátero? La característica principal es que todos sus lados tienen el mismo valor, y además de eso, todos sus ángulos tienen el mismo valor también. Esto hicimos un pequeño recorderis en las clases introductorias. Bueno, me perdono un poco el pulso. Denominemos este lado como L, y como es un triángulo equilátero, todos los lados tienen que medir L. Ahora, como todos los ángulos miden lo mismo y los tres ángulos tienen que sumar 180, la única posibilidad es que los tres ángulos midan 60 grados. Eso lo habíamos determinado nosotros cuando habíamos la clasificación de ángulos. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de este triángulo, vamos a obtener un triángulo rectángulo. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener dividiendo este triángulo en dos triángulos exactamente iguales. Entonces voy a obtener un nuevo triángulo, o dos nuevos triángulos rectángulos. Vamos a trabajar desde la parte izquierda. Entonces tenemos nuestro triángulo. Bueno, tenemos nuestro triángulo donde conocemos algunos datos. Por ejemplo, conozco que este lado, ¿cierto?, que es este lado de acá, corresponde al valor de L. Bien. Conozco que este ángulo, que es el que está acá, mide 60 grados. Muy bien. Miren lo que hicimos acá. Nosotros partimos al triángulo justo por la mitad. Por lo cual, si todo este lado medía L, ahora esta sección de aquí va a valer la mitad, porque lo hemos partido justo por la mitad, es decir que va a valer L medios. Es decir que este lado mide
o vale L medios, L sobre 2. Bien, ¿qué otro dato conocemos? Miren, este ángulo de aquí valía 60 grados, pero nosotros hemos partido el triángulo justo por la mitad, por lo cual el ángulo también se va a partir por la mitad, es decir que este ángulo mide ahora 30 grados. Y como es evidente, como hemos hecho un corte perpendicular, nosotros conocemos que este ángulo es un ángulo recto. Por lo cual, yo puedo decir que este lado de acá corresponde a la hipotenusa, que es la única que tengo garantía de que no va a cambiar, ¿cierto? Porque los catetos adyacentes y opuestos dependen del ángulo que vayamos a trabajar. ¿Qué dato me falta de este triángulo? Ya conozco casi todos los elementos. Conozco dos de sus lados y conozco sus tres ángulos. ¿Puedo determinar cuánto vale este lado de acá? ¿Puedo saberlo? Sí, ¿no? Como conozco los otros dos lados, aplicando el teorema de Pitágoras, fácilmente puedo determinar cuál es el valor de este lado de acá. Hagámoslo. Aplicando el teorema de Pitágoras, que de pronto si están olvidados o quieren repasarlo o necesitan reforzarlo, les dejaré en la descripción del video el enlace de una clase donde explico un poco lo que es el teorema de Pitágoras. Bueno, lo que queremos encontrar es un cateto, por lo cual yo voy a aplicar directamente la fórmula y diría entonces que el cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Es decir, que el cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que vale L, es decir, L al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, que vale, en este caso, L medios el otro cateto. L medios al cuadrado. Bien. Entonces el cateto equivale a... Esta potencia afecta a los dos elementos que tengo dentro de la razón, dentro del paréntesis de esta división, por lo cual L al elevarlo al cuadrado me va a quedar L al cuadrado y el 2 al elevarlo al cuadrado me va a quedar 4. Bueno, no es posible, y les recuerdo, y también si están olvidados les recuerdo que pueden dirigirse al video, no pueden cancelar de esta manera. No es posible porque aquí existe una resta. Esto lo puedo hacer únicamente en multiplicaciones y divisiones. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Tengo que hacer la operación, esta resta, y a esa resta ya puedo obtener o puedo sacarle la raíz. Entonces veamos, para hacer la resta, hago una resta de fracciones, pueden utilizar el método que ustedes más gusten, voy a utilizar el de carita feliz, y digo L cuadrado por 4, 4L cuadrado, menos 1 por L cuadrado, 1L cuadrado, sobre 1 por 4, 4. Bien. En el numerador tengo términos semejantes, es decir, que los puedo sumar o restar. Teniendo en cuenta que esto es con el coeficiente de 1, me quedaría 3L cuadrado sobre 4. Listo. Aquí hay elementos que se están multiplicando y están dividiéndose. Es decir, que si hay algún elemento que pueda salir de la raíz, lo puedo sacar. El 3, ¿es posible sacarle una raíz exacta? En este caso no, no puede salir de la raíz. L cuadrado, ¿es posible sacarle una raíz exacta? Sí, la raíz de L cuadrado va a ser L. Y a 4, ¿es posible sacarle una raíz cuadrada exacta? Sí, que sería 2. Es decir, que estos dos elementos van a salir de la raíz, pero el 3, como no tiene una raíz exacta, no va a salir de la raíz. Entonces el otro cateto equivaldría a, si yo L cuadrado le saco la raíz, voy a obtener L, ya por fuera de la raíz, ya sale de la raíz, por eso estoy quitando ese término cuadrático. Este 4, al sacarle la raíz, que es posible, obtengo un valor entero, voy a obtener un 2. Pero la raíz de 3 no es posible sacarla. Entonces lo que yo obtengo, organizando la información, es que el cateto equivale a raíz de 3 sobre 2 L, que es el otro dato que me faltaba. Entonces ahora tengo que este dato de acá es raíz de 3 sobre 2 L. Ya tengo toda la información de mi triángulo. Este proceso lo voy a dejar una vez más para poderlo borrar y continuar abajo de mi diagrama. De esa manera hemos obtenido la raíz de 3, el otro lado que es raíz de 3 sobre 2 veces el lado. Bueno. Ya tengo mi información completa del triángulo.
y la he completado con información o con procedimientos que nosotros ya conocemos, que es el teorema de Pitágoras. Ahora lo que voy a hacer es sacar las razones trigonométricas. Empecemos por el ángulo de 30 grados. A partir de mi ángulo de 30 grados voy a obtener seno, coseno, tangente, secante y cosecante. Pongámoslo con este color. Seno. Seno de 30 grados. El seno de cualquier ángulo se define como el cateto opuesto sobre hipotenusa. Recordemos, seno opuesto sobre hipotenusa. Aquí lo tenemos. En este caso, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados? Porque estoy obteniendo el seno respecto al ángulo de 30 grados. ¿Cuál es mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto es el que está de frente, ¿cierto? Es decir, L medios. Este es mi cateto opuesto. ¿Y cuál es mi cateto adyacente? Es el que está formando el ángulo de 30 grados. ¿Por qué este no puede ser el cateto adyacente? Porque es la hipotenusa, ¿no? Es el único dato que es fijo, que no va a cambiar. Es imposible que la hipotenusa también sea un cateto. Bien, entonces el dato que hemos encontrado respecto al ángulo de 30 grados es cateto adyacente. Este cateto opuesto y cateto adyacente, recuerden que no son fijos. Pueden cambiar dependiendo del ángulo que usted trabaje. Entonces le recuerdo, para este ángulo de 30 grados el cateto opuesto es el que está de frente, L medios, y el adyacente es el que está al lado, el que forma el ángulo, es decir, raíz de 3 sobre 2 veces el lado. Bueno, ya tenemos las partes del triángulo respecto al ángulo de 30 grados. Ahora tenemos que el seno de 30 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, cateto opuesto que vale L medios sobre hipotenusa que vale L. Yo aplico aquí la ley de la oreja para poder hacer esta operación, pero completo con la unidad. Entonces, en el numerador voy a obtener L por 1, L, y en el denominador 2 por L, 2L. ¿Qué ocurre en esta sección? Lo que ocurre es que se va a cancelar el valor de L. Es decir, no importa el tamaño del triángulo, lo que habíamos dicho en la anterior clase, no importa el tamaño del triángulo. La razón trigonométrica respecto a un ángulo siempre va a ser un valor numérico fijo. Y el seno de 30 grados, sin importar el triángulo que trabajemos, el tamaño que tenga, siempre va a ser el mismo valor. ¿Y cuál es ese valor? Miremos. Nosotros cancelamos el valor de L, pero ¿cuál es el resultado entonces de esta expresión? Abajo nos queda el 2, es evidente, pero ¿qué nos queda arriba? Arriba, entonces recuerden que cuando un término no tiene un coeficiente, usted sabe que el coeficiente que tiene es un 1, o sea que lo que nos queda en un numerador es 1, por lo cual determinamos que seno de 30 grados es 1 medio. ¿Listo? Tenemos nuestra primera razón. Seno de 30 grados es 1 medio. Vamos con coseno. Y yo digo que, o yo conozco que el coseno de un ángulo, de la expresión acá, el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso lo voy a poner. Entonces el coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. En mi triángulo, ¿cuál es el cateto adyacente? Ya lo he definido, que es toda esta expresión, raíz de 3 sobre 2 veces el lado. Y el cateto, y la hipotenusa, que es el valor que nosotros tenemos fijo, ¿cierto? Equivale a L. Bien, para poder hacer esta operación, tengo que completar con la unidad, el elemento incompleto, para poder aplicar la ley de la oreja. Y esto que me daría que es igual a, en el numerador me quedaría raíz de 3L, y en el denominador 2L. De tal manera que el coeficiente que no conozco, que es L, se va a cancelar. Y por último, yo puedo definir que el coseno de 30 grados, que es un valor fijo que nunca va a cambiar, va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Listo, tengo mi otra razón, que es coseno de 30. Vamos con tangente. Tangente. La tangente equivale, según el diagrama que tenemos acá, según nuestra ayuda, equivale a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, colocamos la expresión, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, en mi caso sería
cateto opuesto, que vale L medios, sobre cateto adyacente, que es este, ¿cierto? Que vale raíz de 3L medios. Raíz de 3L medios. En este caso no es necesario completar la fracción incompleta porque están completas las dos. Simplemente hacemos directamente la ley de la oreja. Nos quedaría en el numerador 2 por L, 2L, y en el denominador 2 por raíz de 3L, nos quedaría como 2 por raíz de 3L. ¿Qué pasa aquí? Se van a cancelar el valor de L y se va a cancelar el valor de 2. Es decir, que tangente de 30 grados equivale a 1, recuerden que cuando no queda ningún elemento queda ese 1, sobre raíz de 3. Donde este término es posible racionalizarlo, porque me queda una raíz en el denominador. Recuerden que en unas clases iniciales trabajamos una información que necesitamos conocer, en las cuales estaba la racionalización. Vamos a hacer este proceso de racionalización, que es multiplicar por la misma raíz en el numerador y en el denominador, numerador y denominador, y hacer las operaciones, con lo cual voy a poder eliminar el factor de raíz del denominador. En el numerador me quedaría 1 por raíz de 3, y en el denominador raíz de 3 por raíz de 3 me quedaría raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? Lo cual cancelaría el factor de la raíz. Entonces puedo expresar esta razón como raíz de 3 sobre el radicando que me quedaría, que sería 3. Es decir, que tangente de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 3. Se hace la racionalización por el hecho de que la raíz quedó en el denominador, ¿no? Y es necesario racionalizarla. Bueno, estas son las razones importantes. Sin embargo, yo puedo sacar las otras razones sin necesidad de hacer todo el proceso. Yo, conociendo que hay unas funciones u operaciones que son recíprocas, es decir, que se invierten respecto a una razón, puedo obtener las otras razones. Por ejemplo, la cosecante nosotros habíamos determinado que es la función recíproca del seno. Es decir, que basta con invertir esta sección de acá únicamente. Es decir, que la cosecante equivale a, en este caso, lo contrario de 1 sobre 2 sería 2 sobre 1. Y ustedes saben que todo número dividido entre 1 me va a quedar el mismo número. 2 dividido entre 1 me va a quedar a mí. 2. Tengo otra razón más. Una razón más. Por el lado de acá, la función recíproca de coseno es secante. La secante de 30 grados entonces va a ser lo inverso de lo que tengo acá. Es decir, 2 sobre raíz de 3. Que haciendo la racionalización, es decir, multiplicando por la misma raíz y eliminando el factor de raíz del denominador, lo que voy a obtener, eso lo pueden hacer ustedes para comprobar, lo que voy a obtener es 2 por raíz de 3 sobre 3. Y por último, en cotangente, que es la función recíproca de tangente, se va a invertir. Y al hacer la inversión y la racionalización, lo que van a obtener el resultado es raíz de 3, que son las otras 3 razones trigonométricas. Que como son recíprocas, para evitarme todo el procedimiento que estoy haciendo, simplemente invierto el valor ya obtenido. Cosecante, secante y cotangente. Muy bien. Listo. Entonces miren que ya puedo obtener las razones trigonométricas de un ángulo de 30 grados y nunca van a cambiar. Siempre que ustedes necesiten sacar el seno de un ángulo de 30 grados, siempre va a ser un medio. Igual con el coseno, siempre va a ser este valor. Igual con todas estas razones que nosotros hemos sacado. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo, utilizando el mismo triángulo. Pero ya no vamos a trabajar el ángulo de 30 grados. Recuerden esta información, miren. Toda esta información es respecto al ángulo de 30 grados. Al final voy a hacer una recopilación de todos los datos que obtuvimos para estos ángulos notables. Bien. Lo que vamos a hacer ahora entonces. Vamos a mirar las diferencias que tienen cuando se trabaja otro ángulo. Y vamos a mirar que los valores son diferentes.
Bien, nosotros a partir del mismo triángulo equilátero tenemos el otro ángulo que es un ángulo de 60 grados. Lo tenemos aquí, ¿cierto? Pero ahora los catetos adyacentes y opuestos cambian porque estoy cambiando el ángulo que voy a trabajar. Entonces, el que está de frente ahora se convierte en mi cateto opuesto. El que antes era el adyacente, ¿no? Y el que está formando el ángulo de 60 grados ahora va a ser mi cateto adyacente. ¿Listo? Eso va a hacer que cambie mis razones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, el seno de 60 grados, que sigue siendo cateto opuesto sobre hipotenusa. La razón no cambia. Lo que cambian son los elementos de la razón, ¿no? El seno siempre, siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Siempre. El seno siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo que ocurre es que ahora el cateto opuesto cambió de posición porque estoy trabajando otro ángulo, ¿no? Entonces ahora mi cateto opuesto es el que tengo aquí. Es decir, raíz de 3 sobre 2 L. Y la hipotenusa ahora equivale, es la única que no ha cambiado, equivale a L. Bueno, evitándome toda la operación o todas las operaciones que ya hice en el apartado anterior, voy a dar directamente los valores de las razones trigonométricas. Es exactamente lo mismo, simplemente que ahora lo que se invierten son los valores del cateto adyacente y el cateto opuesto. De ahí para allá son las mismas razones, las mismas leyes que se aplican, simplemente que los valores van a cambiar. Por ejemplo, seno de 60, al hacer estas razones trigonométricas voy a obtener que equivale a raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60, al hacer estas operaciones, lo que voy a obtener es que equivale a 1/2. Tangente de 60, realizar la operación, voy a obtener que equivale a raíz de 3. ¿Listo? Y las funciones recíprocas. Cosecante. Cosecante de 60 grados, al invertir y al racionalizar, voy a obtener que es 2 raíz de 3 sobre 3. La secante. Al invertirlo, voy a obtener que es 2. Y la cotangente, al invertirlo y racionalizar, voy a obtener que es raíz de 3 sobre 3. Y aquí tengo los valores de las razones trigonométricas para un ángulo de 60 grados. El procedimiento no lo realicé porque se obtienen las mismas razones o las mismas operaciones en diferente razón trigonométrica. Pero el procedimiento es el mismo. Se reemplaza valores, se hace la operación entre las razones y si es necesario racionalizar, se racionaliza. Es un buen ejercicio para que ustedes comprueben que efectivamente los valores son los que se obtienen aquí. Bueno, al final hacemos una recopilación de toda la información que tenemos. Bueno. Y ahora vamos a trabajar las razones trigonométricas para un ángulo de 45 grados. Ya no nos sirve este diagrama que teníamos de la parte del triángulo equilátero, porque no tenemos un ángulo de 45 grados, evidentemente. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar un triángulo isósceles. Recuerden que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y por lo cual sus otros dos ángulos tienen que ser iguales. Dos de sus ángulos tienen que ser iguales, que son los ángulos opuestos a los lados iguales. Recordemos esta definición rápidamente. Recordemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Pero al tener dos lados iguales implica que sus ángulos opuestos también tienen que ser iguales. Esa es la condición. Ahora supongamos nosotros un triángulo rectángulo isósceles. ¿Cómo nos quedará esta situación? Un triángulo rectángulo isósceles. ¿Será que es posible? ¿Será que no es posible? Bien. Bueno, me perdonan un poco siempre la parte gráfica. Bueno, un triángulo rectángulo, ahí, que es isósceles, es decir, que dos de sus lados tienen el mismo valor. Obviamente, los lados que pueden ser iguales son los catetos, es decir, que esto, si vale L,
esto de aquí también va a valer L. Si es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre, la medida de la hipotenusa siempre va a ser mayor que cualquiera de sus catetos. O sea que es imposible que este lado sea igual a alguno de estos otros dos. Ese es el motivo. Y esta es mi hipotenusa, ¿cierto? Esta es mi hipotenusa. ¿Cómo lo sé? Es el lado que está de frente al ángulo de 90 grados. Es el opuesto al ángulo de 90 grados. Bien, miren aquí. El triángulo isósceles me implica que si tiene dos lados iguales, también debe tener dos ángulos iguales, que son los que están de frente a cada uno de esos lados iguales. El que está de frente por aquí y el que está de frente por acá. Esos dos lados, esos dos ángulos tienen que ser iguales. ¿Y cuánto miden? ¿Será que es posible saber cuánto miden? Claro que es posible. Miren por qué. Yo sé que este ángulo mide 90 grados, es un ángulo recto. Y también conozco que la suma de los tres ángulos a mí me tiene que dar 180 grados. Y aquí ya tengo 90. O sea que entre estos dos ángulos me tienen que sumar también 90, de tal manera que al sumar los tres me dé 180. Es decir que la suma de estos dos ángulos obligatoriamente tiene que ser 90 grados. Y además de eso son iguales. ¿Cuál es el único valor que me cumple esa condición? Que al sumarlos me dé 90 grados, pero que los dos valores sean iguales. Obviamente el único valor que me cumple esa condición es un ángulo de 45 grados. Entonces, miren que aquí tengo un triángulo casi con toda la información. ¿Qué me falta? Tengo dos lados, tengo los tres ángulos, me faltaría la medida de la hipotenusa. ¿La puedo encontrar? Sí, la puedo encontrar aplicando sencillamente el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, ¿cuánto equivale un cateto? L. ¿Y cuánto vale el otro cateto? También L. O sea que no importa cuál sea el cateto 1 y el cateto 2. Va a quedar el cateto 1 al cuadrado, L, y el cateto 2 al cuadrado, L al cuadrado también. Bien, igual no podemos cancelar, recuerden que tenemos una suma. Entonces lo que nosotros haremos es sumar L cuadrado más L cuadrado, que obtendríamos 2L cuadrado. Ahora, como se están multiplicando, hay elementos que son posibles sacar de la raíz y hay otros elementos que no. El 2 es posible obtener una raíz exacta, una raíz cuadrada exacta, no, por lo cual no va a poder salir de la raíz. L cuadrado es posible sacarle una raíz cuadrada exacta, sí, se cancelaría raíz con potencia para este término únicamente y saldría de la raíz. Entonces lo que obtendría es que la hipotenusa equivale a L, que sale de la raíz, o perdón, organicémoslo, sería raíz de 2 sin salir de la raíz por L, que sale de la raíz. Este es el nuevo valor de mi hipotenusa, es decir, ya completé la información de mi triángulo, es decir, que la hipotenusa equivale a raíz de 2, L. Muy bien. Como ya tengo la información completa de mi triángulo, voy a borrar el procedimiento para obtener la hipotenusa. Ya puedo obtener las razones trigonométricas. Voy a obtener las principales y las recíprocas, simplemente hago una inversión del resultado obtenido. Entonces, yo digo que el seno de 45 grados, ¿cuál ángulo tomamos? ¿El de acá o el de acá? No importa, porque los dos ángulos miden 45 grados, pero sí es importante para definir cuál es mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Yo voy a tomar como referencia este ángulo de aquí. ¿Listo? Este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí. Por lo cual, este lado de acá se me va a convertir en mi cateto opuesto, el que está de frente, y el lado que forma el ángulo sería mi cateto adyacente. Y en realidad no importa, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, el cateto opuesto y el cateto adyacente miden lo mismo, miden L. Pero bueno, es importante definirlos. El seno de 45 grados, que equivale seno, equivale a opuesto sobre hipotenusa, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. En nuestro caso, el cateto opuesto equivale a L y la hipotenusa equivale a raíz de 2, L. ¿Qué ocurre? Lo mismo que siempre va a ocurrir en estos casos, se va a cancelar el término que tenemos y nos queda que esto es 1 sobre raíz de 2. Es necesario racionalizar, multiplico por la misma raíz y al final voy a obtener que seno de 45 grados, miren lo que ocurre acá, 1 por raíz de 2 es raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, es
se va a cancelar potencia con raíz y me queda únicamente el radicando, que es 2, y se elimina la raíz del denominador. Digo que seno de 45 entonces es raíz de 2 sobre 2, y siempre va a ser así. Directamente puedo sacar su función recíproca, que es la cosecante de 45 grados, que es lo inverso, es decir, que sería 2 sobre raíz de 2. Y al hacer el proceso de racionalización, cancelar términos, lo que voy a obtener, bueno, ustedes ya lo pueden hacer y pueden comprobar, lo que van a obtener es que la cosecante equivale a 2. Tengo mis primeras dos razones trigonométricas. Bien, vamos con coseno. Coseno de 45 grados equivale a cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, cateto adyacente que equivale a L e hipotenusa que vale raíz de 2L. Si ustedes se dan cuenta, tenemos exactamente lo mismo. Esa es la particularidad que tiene este ángulo de 45 grados. Para seno y para coseno tenemos lo mismo, L sobre raíz de 2L. Vamos a tener el mismo procedimiento. Entonces yo me omito este procedimiento, me omito este paso, porque yo sé que voy a obtener lo mismo. Miren que es la misma expresión, L sobre raíz de 2L. La expresión que tenemos aquí. Y acá también, L sobre raíz de 2L. Entonces simplemente puedo pasar a la solución, voy a hacer las mismas operaciones. Coseno de 45 va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Y la función recíproca, es decir, secante de 45, va a ser igual también a 2. Para el ángulo de 45 grados tiene esa particularidad, que el seno y coseno tienen el mismo valor, igualmente con cosecante y secante. Y por último vamos con tangente. Recordemos que la tangente equivale a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, cateto opuesto vale L, cateto adyacente vale L. Es decir, L sobre L. Se cancela este término de L y me queda que equivale a, ¿qué elemento me queda? Siempre que se cancele me va a quedar este 1. Eso es cuando se cancelen respecto a una fracción. Entonces yo digo que la tangente de 45 grados es 1. Y su función recíproca, que es la cotangente de 45 grados. ¿Cómo hago para invertir este valor de 1? Completo con una fracción, pongamos el 1, lo completo respecto a una fracción, siempre que se quiera completar respecto a una fracción, se coloca el 1, y ahora sí invertimos, que me va a quedar el mismo valor, ¿no? Entonces, la tangente y cotangente de 45 grados tienen el mismo valor, que es 1. Bueno, esta es una pequeña demostración para saber cómo obtener las razones trigonométricas de algunos ángulos notables. Vamos a resumir entonces en una pequeña tabla la información que nosotros obtuvimos respecto a la función seno, coseno, tangente, cosecante, hagamos una tablita para que alcancemos a mirarla de estos tres valores. Para 30 grados, 45 grados y 60 grados. Entonces los valores son los siguientes: seno de 30 grados, recopilando la información, es un medio. La de 45 es raíz de 2 sobre 2, la de 60 es raíz de 3 sobre 2. Bueno, esta es toda la información que nosotros obtuvimos en esta clase. Estamos simplemente recopilándola. Pueden ustedes, si quieren, organizar un poco mejor esta información
tenerla a la mano, una tablita, que en realidad son las funciones importantes, seno, coseno y tangente. También tenemos las funciones secante, cosecante y cotangente, pero esas funciones vamos a utilizarlas o les vamos a dar utilidad cuando trabajemos otros contenidos. Para la solución de triángulos no los vamos a trabajar, por el momento vamos a trabajar seno, coseno y tangente. Pero sí es importante que quede claro cuáles son los valores de estos ángulos notables para las funciones secante, cosecante y cotangente. Entonces, si quieren tomarse una pausa para tomar nota de estos valores, pueden hacerlo. Igualmente voy a hacer lo mismo para las funciones secante, cosecante y cotangente. Cosecante, secante y cotangente. La cosecante sería 2, sería 2 raíz de 3 sobre 3, sería raíz de 3, aquí sería raíz de 2, aquí sería 1, y aquí sería 2 raíz de 3 sobre 3, sería 2, y sería raíz de 3 sobre 3. Esa es la información que nosotros hemos obtenido también en este video. Si quieren tomarle nota, pueden hacerlo, tomar un apartado esta información, tenerla, lo pueden hacer. Bueno, listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de esta información que nosotros hemos obtenido, vamos a mirar cómo utilizar estas herramientas para la solución de triángulos. Y una vez que ya sepamos cómo solucionar un triángulo de forma general, podemos pasar a la solución de problemas de aplicación con triángulos. Bueno, borremos toda la información que hemos visto hasta ahora y vamos a pasar a la solución de ejercicios. Bien, vamos a trabajar un primer ejercicio. Supongamos el siguiente triángulo. Perdón. Bien. Vamos a definir la información que tenemos y qué es la información que deseamos encontrar, y a partir de ahí vamos a buscar una expresión que a mí me relaciona a los elementos que conozco y que deseo encontrar. Entonces, por ejemplo, ¿qué conozco? Respecto al ángulo de 30 grados, que es el dato que conozco, ¿cierto? Yo sé que el que está de frente al ángulo de 90 grados siempre va a ser la hipotenusa. ¿Listo? El ángulo que está, el lado opuesto al ángulo que voy a trabajar siempre va a ser mi cateto opuesto. Ya por descarte y por lógica, el que está formando el ángulo de 30 grados, aparte de la hipotenusa, sería mi cateto adyacente. Bien, continuamos acá. A partir del ángulo de 30 grados, ¿qué información conozco? Conozco la hipotenusa, que mide 10 centímetros. ¿Conozco algún otro dato de los lados? Yo conozco que este ángulo mide 90 grados, puedo saber la información de este ángulo, ¿cierto? Pero lo que voy a hacer es sacar información que conozco directamente. En este caso sería el ángulo de 30 grados, la hipotenusa, que equivale a 10 centímetros. ¿Y qué es lo que deseo encontrar? Lo que deseo encontrar es el cateto adyacente. Eso es lo que deseo encontrar, ¿cierto? Que lo denominé con la letra X. Lo que voy a buscar yo, a partir de la información que conozco, es una razón trigonométrica que me relacione estos dos datos. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona cateto adyacente e hipotenusa? La razón trigonométrica que me relaciona, recordemos la palabra, SOHCAHTOA. La que me relaciona cateto adyacente e hipotenusa sería esta sección de aquí, ¿no? Que corresponde al coseno. Entonces yo diría que coseno de 30 grados equivale a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en mi caso el cateto adyacente vale X
y mi hipotenusa mide 10 centímetros. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que el coseno de 30 grados equivale a x sobre 10 centímetros. Pero yo el coseno de 30 grados ya lo conozco, ya sé cuánto vale, ya lo hemos determinado y es un valor que nunca va a cambiar. Y el coseno de 30 grados equivale a raíz de 3 sobre 2. Lo he reemplazado. Equivale a x sobre 10 centímetros. ¿Cómo hago para despejar este valor de x? Bueno, una técnica que pueden utilizar siempre que le quede igualdad de fracciones, una fracción igual a otra fracción, lo que puede hacer es que el denominador lo puede pasar a multiplicar al otro lado. Cada denominador lo pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad. Lo que voy a obtener entonces, este 10 centímetros que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Me quedaría 10 centímetros por raíz de 3. Va a ser igual a este 2 que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar a 2 por x. ¿Listo? De tal manera que me queda una expresión ya de un solo orden, un solo nivel. Y ya puedo despejar fácilmente x. Simplemente los elementos que están multiplicando los paso a dividir. Y este 2 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Yo obtendría 10 centímetros por raíz de 3 sobre 2 es igual a x. Si es posible simplificar, simplifico. Si quiero representar la respuesta de una manera decimal, lo puedo hacer, siempre y cuando sea esa la necesidad. En este caso voy a simplificar. 10 y 2 le puedo sacar la mitad, 5 y en este caso 1. Por lo cual puedo decir que 5 raíz de 3 centímetros es mi solución para este ejercicio. ¿Sí? El procedimiento casi siempre es el mismo. Se definen los elementos que se conocen, lo que se desea encontrar y se busca una razón trigonométrica que vincule la información que tenemos y lo que deseamos encontrar. Un ejemplo más para entender un poco mejor esta sección. Bueno, supongamos el triángulo, este triángulo con un ángulo de 45 grados. Este lado de 5 centímetros y este valor lo queremos encontrar, es desconocido. Y aquí mi ángulo de 90 grados. Bueno, definamos los elementos a partir de este ángulo de 45 grados. Entonces, siempre el lado que está de frente al ángulo de 90 grados siempre va a ser mi hipotenusa. Siempre va a ser mi hipotenusa. Ahora, respecto al ángulo que vamos a trabajar, que es este de aquí, el de 45 grados, ¿qué es lo que ocurre? El lado que está de frente siempre va a ser el cateto opuesto. Y ya por descarte me quedaría que acá sería el cateto adyacente. Bien, a partir del ángulo de 45 grados, ¿cuál es la información que yo conozco? Yo conozco este dato de acá, conozco el cateto opuesto que mide 5 centímetros. ¿Conozco algún otro dato? Bueno, respecto a los ángulos sí, cierto, pero respecto a los lados no. Ya tengo mi cateto opuesto. ¿Qué es lo que deseo encontrar? Lo que deseo encontrar es la hipotenusa, que está definida con la letra X. Ahora sí. ¿Qué razón trigonométrica me vincula cateto opuesto e hipotenusa? Que es la información que tengo y que deseo encontrar. ¿Cuál me relaciona cateto opuesto e hipotenusa? Opuesto e hipotenusa sería esta sección de aquí que hace referencia al seno, ¿no? Entonces yo diría que seno de 45 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, es igual a cateto opuesto que lo conozco, 5 centímetros, sobre hipotenusa que no lo conozco, que es x. Entonces yo diría que seno de 45 grados es igual a 5 centímetros sobre x. Pero yo ya conozco el valor de seno de 45 grados, ya lo determiné. Entonces puedo reemplazarlo directamente. Y puedo decir entonces que seno de 45 grados, que equivale a raíz de 2 sobre 2, es igual a 5 centímetros sobre x. Bueno, miren que la variable quedó en el denominador, ¿no? Pero aplicando la técnica que les expliqué en el anterior caso, es decir, pasando a multiplicar los denominadores, no importa si queda en el numerador o denominador, siempre la solución va a ser la misma. Pasa a multiplicar los denominadores al otro lado de la igualdad y ya es sencillo despejar el valor de x.
Veamos, en el lado izquierdo, este x que está dividiendo yo lo pasé a multiplicar, por lo cual me quedaría raíz de 2, que no lo he movido, por x. Va a ser igual a este 2 que está dividiendo, yo lo pasé al otro lado, a multiplicar, me va a quedar 5 centímetros por 2. Bien, me va a quedar entonces raíz de 2x va a ser igual a 10 centímetros. Y por último, esta raíz de 2 que está multiplicando, yo la puedo pasar al otro lado a dividir. Ya de aquí, como quedó una raíz en el denominador, puedo racionalizar, es decir, multiplicar por la misma raíz, ¿cierto? Para eliminar el término radical del denominador. Y me quedaría entonces, cortémoslo con verde, en el numerador el valor sería 10 centímetros, sería 10 raíz de 2 centímetros, ¿cierto? 10 por raíz de 2, 10 raíz de 2. Y en el denominador me quedaría raíz de 2 por raíz de 2, que me quedaría raíz de 2 al cuadrado, que se cancelaría raíz con potencia, y me quedaría únicamente el radicando, que sería en este caso 2. Bien, pero es posible simplificar el 10 y el 2, puedo sacar la mitad, puedo decir que aquí es 5, aquí es 1. Entonces la respuesta final sería que x equivale a 5 raíz de 2 centímetros. El 1 lo omito porque todo número dividido entre 1 me va a dar el mismo número. Y esta es mi solución. Bien, un ejercicio más y les dejaría unos ejercicios a ustedes para que practiquen. El último ejercicio. Pongamos el siguiente diagrama. Y el ángulo de 60 grados en esta posición. ¿Listo? Este es el valor que queremos encontrar. El dato que conocemos es esto, 8 centímetros. Bien, igual, lo mismo desde el comienzo. Vamos a definir los elementos que tenemos a partir de este triángulo. Yo sé que el que está de frente al ángulo de 90 grados, al ángulo recto, siempre va a ser mi hipotenusa. El que está de frente al ángulo que voy a trabajar, siempre va a ser mi cateto opuesto. Y ya por descarte el otro cateto va a ser el cateto adyacente, que es el otro cateto que forma el ángulo de 90 grados. Bien, a partir del ángulo de 60 grados, ¿qué información conozco? Lo que yo conozco es esto, ¿cierto? Conozco el cateto opuesto, que mide 8 centímetros. ¿Qué es lo que deseo encontrar? Lo que deseo encontrar es esto de acá, ¿no? Lo que deseo encontrar es el cateto adyacente, que la determine con la variable x. Bien. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? ¿Cuál es la relación trigonométrica, la razón trigonométrica que me vincula esos dos datos? Sería esta parte de aquí, ¿cierto? Que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tengo que tangente de 60 grados equivale a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, equivale a cateto opuesto, que vale 8 centímetros, sobre cateto adyacente, que yo lo definí como x. Entonces digo que tangente de 60 grados equivale a 8 centímetros sobre x. Pero tangente de 60 grados es un valor fijo, que nunca va a cambiar y que ya lo conozco y lo determiné. Y ese valor de tangente de 60 grados equivale a raíz de 3. Es igual a 8 centímetros sobre x. Podemos aplicar la misma estrategia, pero para completar la fracción, en este caso, completo con la unidad, ¿cierto? Siempre se completa con la unidad en el denominador, y podemos utilizar la misma estrategia, de pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad los denominadores. Y lo que obtendría entonces es, en el lado izquierdo, como paso a multiplicar esta x, voy a obtener raíz de 3x, y en el lado derecho, como paso a multiplicar este 1, me va a quedar 8 centímetros por 1, que me va a quedar los mismos 8 centímetros, ¿no? Todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número. Entonces, ya me queda muy fácil despejar el valor de x. Simplemente este raíz de 3 que está multiplicando pasaría al otro lado de la igualdad a dividir, ¿sí? Y como nos quedó la raíz en el denominador, simplemente hacemos el proceso de racionalización. Multiplicamos por la misma raíz en el numerador y denominador. En el numerador nos va a quedar 8 por raíz de 3, 8 raíz de 3.
Y en el denominador, raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado, y se va a cancelar la potencia. Finalmente, mi solución va a ser 8 raíz de 3 centímetros sobre 3. En este caso no es posible simplificar, esta sería mi solución. Si ustedes quieren hacer las operaciones, también lo pueden hacer, pero en el caso de que no tengan uso de calculadora, pueden utilizar la información de las razones para ángulos notables para encontrar o resolver este tipo de problemas. Bueno, les voy a dejar 3 ejercicios a ustedes para que puedan repasar y aplicar lo que hemos aprendido en este video. Si es necesario información adicional, pueden remitirse a los videos anteriores que los dejaré en la descripción. Bien, el primer ejercicio, el siguiente, perdón. Bien, para este ejercicio pueden pausar un segundo el video antes de que les dé la solución. Muy bien, la solución en este caso para x va a ser igual a 20 por raíz de 3 centímetros. Bien, el ejercicio A. Vamos con el ejercicio B. Para el ejercicio B tenemos este diagrama. ...45 grados, el ángulo recto por aquí, la variable x, me perdonan siempre el pulso, por favor, 15 centímetros. Y para este caso, pueden pasar un segundo el video antes de que dé la solución. Para este caso, bien, la solución sería 30 raíz de 2 centímetros. Y vamos con un ejercicio C para terminar. Grados, 5 centímetros, la variable por aquí, y el ángulo recto este. Pueden pausar un segundo el video antes de dar la solución. La solución para este caso sería directamente 10 centímetros. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarme en esta clase. Nos miramos en una próxima oportunidad. Adiós, hasta luego, que estén bien.